Gracias, Henry. ¿Qué tal a todos? Gracias otra vez por la oportunidad de estar aquí, de poder contar algunas cosas. Gracias a Henry, Alfonso, a todos ustedes por venir todas las noches. Es un tema que, sobre todo Henry, varias veces ha dicho que le generaba alguna curiosidad. Y yo pensaba originalmente hablar de manera general del tema de las sobretasas en el Ecuador. Pero conforme fui haciendo el asunto me di cuenta que era mejor profundizar un poco en ciertas cosas y no hablar de todo de una vez. Así que pensé en esto como una primera parte en la que se analice el periodo más importante de las sobretasas, o podríamos decir hasta el periodo clásico de las sobretasas. Después hay un largo periodo en que se usa mucho, pero quería concentrarme, dar primero una visión general al tema y después concentrarme en lo que pasó entre 1920 y 1925, y Henry que apunte una segunda parte para cuando hay espacio después de varios meses. Eh, este es un tema que no se ha tocado. Lo único que se ha escrito es este texto de Bob Delia, que salió hace casi 40 años en el Manchester, y que era más que una revisión del tema, casi un planteamiento de inquietudes, ciertas cosas que él había podido averiguar con el apoyo de otros coleccionistas, de otros estudiosos. Se aclaran dos que tres cosas, pero en general lo que acaba siendo es un resumen de preguntas, de inquietudes sobre el tema. Y es bastante penoso que esto no se haya estudiado a fondo en el Ecuador, porque las sobretasas se usaron entre 1920 y 1958. Estamos hablando de la mitad del siglo XX. Las tarifas ecuatorianas no se entienden sin las sobretasas, ¿no? Y cuando yo empecé a fijarme en el asunto, me di cuenta que durante todo ese periodo no importaban las tarifas. En realidad nadie se había puesto a ver cuáles eran las tarifas que se usaban, cuál era la historia postal de ese periodo, qué mismo eran estas estampillas que estaban ahí. Además, las sobretasas son las estampillas del final del catálogo, el back of the book. Son por lo general estampillas de paquetería, de poco valor, entonces nadie se fijaba mucho en eso. Yo empecé algún momento a preguntar por qué se usaban, cuándo, cuál es la diferencia entre la casa de correos y las casas de correos, y nunca tuve respuesta, así que me metí a ver cómo estaba el asunto, y he logrado encontrar algunas cosas, y hay una serie de espacios en los que sigue habiendo preguntas. Las sobretasas no son algo que existe en todo lado, aunque de alguna manera varios países latinoamericanos las han usado. Aquí este mapa es el resultado de una revisión muy por encima del Scott, por ejemplo, pero Paraguay, Argentina, Uruguay no han usado nunca sobretasas, Venezuela tampoco, Chile usó, creo que la única, recién en 1970. No es algo de lo que se ocupen muchos, no creo que haya colecciones sobre esto. El que colecciona una sobretasa es Manuel Arango, que tiene una linda colección de esa sobretasa de la Cruz Roja colombiana, y nada más. Y poco interés se ha puesto en qué mismo es esto de las sobretasas. Lo que quiero ahora es revisar estas tres cosas. Las dos primeras van a ser más bien cortas, y después nos concentraremos en ese periodo del que hablaba, qué son las sobretasas, cómo se usaron en el Ecuador y cuál fue el primer periodo que se hizo en ese primer periodo de uso de las sobretasas. ¿Qué son las sobretasas? Esto es algo que creo que ya hablamos cuando me refería al tema fiscal. En realidad, las sobretasas son piezas, yo no sé si limítrofes, pero piezas compartidas por la filatelia fiscal y la filatelia postal. Son en esencia, ya si pensamos como abogados, en esencia son fiscales, pero tienen un amplio uso postal. Eh, yo hacía esta diferencia, que es una diferencia que para los abogados es bastante clara. El concepto general es el concepto de tributo, y los tributos se dividen en varias clases. Las dos importantes que nos interesan son los impuestos y las tasas. El impuesto es un pago que se hace por algo. El Estado decide que sobre este tema se paga un impuesto.
vender bienes, tener una propiedad, realizar determinada actividad. Si caes en ese supuesto, pagas un impuesto y no recibes nada a cambio más que las prestaciones generales del Estado. Las tasas son pagos que se hacen como tarifas, como contraprestaciones por un servicio público. Todos los servicios domiciliarios, los peajes viales y obviamente el servicio postal. La estampilla no es otra cosa que el comprobante de pago de una tasa por un servicio público. Si pensamos en estas piezas de la filatelia, los timbres fiscales son el comprobante del pago de un impuesto y la estampilla postal es el comprobante del pago de una tasa por un servicio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sobretasa? En esencia, la sobretasa acaba siendo, si lo pensamos en el verdadero uso de la palabra, una tarifa adicional a la normal que se incluye en el porte de correos. El mejor ejemplo son las sobretasas aéreas. Se paga una tasa de superficie, la tasa de superficie que se paga al Estado, y normalmente la compañía aérea cobraba la sobretasa por el servicio de transporte aéreo que prestaba. Aquí tenemos la tasa de superficie de 10 centavos en el Ecuador y el 1.50 que cobraba el SCATA como sobretasa aérea por el transporte aéreo. Esto es distinto a eso que llamamos sobretasas. Aquí tenemos un ejemplo en el que la tasa de superficie es de 30 centavos, en este tiempo, en los años 40, era de 30 centavos. La sobretasa aérea a Chile era de 2 sucres con 30 centavos, y estas que llamamos sobretasas, en realidad no eran sobretasas. Eran impuestos que se cobraban. No es que esto cobraban por la prestación del servicio postal, sino que cobraban un impuesto destinado a determinados fines. Este impuesto, por ejemplo, de 5 centavos era para financiar una casa de correos en Guayaquil y el Seguro Social Campesino, y esta otra sobretasa de 5 centavos era para financiar casas de correos en el resto del país. Pero no eran pagos por la prestación del servicio. Ya vamos a ir viendo más adelante cómo esto se hace evidente con el uso de la sobretasa. En realidad, hablar de sobretasas es inadecuado, pero es un poco el término que se ha generalizado, al menos en el Ecuador. Yo creo que el término más correcto es el que usa, por ejemplo, el que usan los anglosajones, postal tax stamps, impuesto postal. Lo que hacen es cobrarte un impuesto por usar el servicio postal. No te están cobrando otra vez el transporte, sino que te están sacando plata por el hecho de usar el servicio postal para financiar determinadas cosas. Es entonces un impuesto al servicio postal, pero aunque en esencia es un timbre fiscal, su uso en la correspondencia primero le hace parte de la tarifa postal, al menos para el usuario. Yo que pago por la carta, no me importa qué es lo que hace el Estado con esa plata. A mí la carta me cuesta todo lo que estoy pagando. Y yo no hago la diferencia como usuario entre que esto es tasa y esto es impuesto. Esas ya son las ficciones que inventamos los abogados, ¿no es cierto? Y esto hace que sin duda sean parte de la historia postal. Ahora, entendiendo así la sobretasa, ¿cuál es el uso de la sobretasa del Ecuador? El Henry decía alguna vez, ¿por qué en el Ecuador se usan tantas sobretasas? Y yo no sé si tenemos mayor número de estampillas de sobretasa, pero sin duda sí tenemos una gran variedad de temas para las sobretasas. En esa revisión que hice de las sobretasas en el resto del continente, generalmente son para temas de salud, normalmente la Cruz Roja, cierta campaña contra la tuberculosis, o para construir oficinas de correos o cosas por el estilo. Nosotros hicimos sobretasas para la educación, para el turismo, para construir casas de correos, para fomentar las comunicaciones aéreas, para una gran variedad de temas que vamos a ver enseguida. Y esto tiene que ver con un tema histórico recurrente en el Ecuador, que es el tema de la descentralización de rentas. En lugar de manejar los recursos del Estado a partir del presupuesto central y que sea el gobierno central el que maneje el presupuesto,
Los diputados de los diversos congresos, parte de su tarea era conseguir plata para su localidad, y la plata para su localidad se conseguía descentralizando rentas, consiguiendo una preasignación de la renta. Conseguían que se cree un impuesto para X cosas en cada población. Por ejemplo, aquí no se ve muy claro, pero para la aduanilla de Cayo, para el colegio mercantil en Bahía, para el sanitario de Ambato, para el camino de Quito a Bahía, para el camino de Ibarra a la Costa de Esmeraldas. Cada uno de esos no era financiado por el presupuesto del Estado, sino que se creaba un impuesto específico para eso, y esa plata pasaba directamente a una junta local, a una junta descentralizada que administraba esos recursos. Esto se expresaba en el ámbito netamente fiscal con una serie de impuestos, acuérdense la conferencia de Elvis, una serie de impuestos que eran impuestos especiales que se ponían junto con los timbres de uso general para financiar ferrocarriles, caminos, festividades, etcétera, etcétera. Y en el caso de lo postal, con estas que hemos llamado sobretasas postales. Y esto era terrible para la economía del país. Ustedes ven aquí el presupuesto del año 1899, que era lo que podía hacer con el presidente de la República cuando llegaba al gobierno y se encontraba con su presupuesto. Del total de ingresos, el 29% estaba preasignado. El 32% no lo podía tocar porque eran los gastos administrativos, los gastos militares en el 35% y los costos de recaudación el 3%. Lo que le quedaba al presidente para hacer su plan de gobierno era el 1%. Eran presidentes que llegaban atados por un presupuesto que ya estaba distribuido, tenía muy poco que hacer. Aquí no me voy a quedar mucho en esto, lo dejo para que lo vean después en la presentación. Es un texto en que Luis Napoleón Dillon, que va a encabezar una revolución precisamente en 1925 contra esta clase de cosas, y vamos a ver que en 1925 se centralizan las rentas. Él habla precisamente de lo terrible que era esto. Se crean impuestos especiales en cada provincia, en cada ciudad, en cada villorrio, descentralizados y aplicables a la obra lugareña, inútiles, fantásticas, inoportunas, irrealizables muchas de ellas, de hecho muchas nunca se hicieron, que asegura al diputado proponente la gratitud de sus coterráneos y su reelección en el próximo periodo legislativo. Esa era la perversidad del sistema. Si vemos lo que pasó en los años anteriores a la creación de las sobretasas, en 1905 había 84 juntas autónomas, 346 proyectos, cada uno con sus rentas. En 1916 el 79% del presupuesto estaba preasignado y en 1924 el 80%. Por eso este golpe cívico-militar que se da en 1925, lo que hace es precisamente centralizar las rentas. El gran problema de la economía nacional empezó a ser la descentralización de rentas, y la gran crisis o la crisis de los años 20 en el Ecuador tiene mucho que ver con eso. Estos son los periodos, esta cantidad de líneas que veo que está horrible, son los periodos de uso de las sobretasas postales y las sobretasas que se usaron. Hay un primer periodo que es el que vamos a ver ahora, que va de 1920 a 1925 cuando se centralizan las rentas. Y hay dos sobretasas postales fundamentales aquí. Una para financiar la Casa de Correos de Quito, de 1920 a 1924, y otra para construir un camino de Loja a Zamora, de 1922 a 1924. Sobre esta sobretasa habló ya hace algún tiempo Paul Novoa, en algún show anterior. Adicionalmente, hay dos que se han tenido normalmente como postales y que son esencialmente fiscales, y las vamos a ver. La fiscal Casa de Correos de Quito y otra para la construcción del ferrocarril de Puerto Bolívar. En 1925 se centralizan las rentas y desaparecen las sobretasas. Pero 10 años después empiezan a aparecer de nuevo. En 1934 se crea una sobretasa para construir la Casa de Correos de Guayaquil. Y a mediados de 1935, otra para financiar el Seguro Social Campesino. Casi inmediatamente, en 1936, se decide que en lugar de tener dos estampillas, se tenga una sola, y las dos sobretasas se unifican en una que se llama postal unificada. En 1940 se crea otra sobretasa para construir las casas de correos y telégrafos en el resto del país. Y en 1938, durante apenas una semana, se usa una sobretasa para financiar una campaña contra el cáncer, y es una sobretasa
muy simpática, que la veremos en algún momento, que la conoce muy bien Luis Fernando, que es una sobretasa en la que se hace una campaña contra el cáncer, sobresellando una estampilla de fomento o de promoción del tabaco ecuatoriano. Entonces, usaba una estampilla del tabaco para una campaña contra el cáncer. Estas sobretasas terminan a mediados de 1944, con una nueva centralización que dura muy poco, y ya en 1945 se hace una nueva sobretasa o se crea una nueva sobretasa para el fomento de las aerocomunicaciones, que es la más enigmática que he encontrado hasta ahora. Es creada para la correspondencia interna en el Ecuador, pero no he encontrado ningún uso interno, y hay cantidad de usos hacia afuera, pero no como sobretasa, sino como parte de la tarifa postal. No he logrado averiguar hasta cuándo se usó esta sobretasa, si se usó efectivamente, qué mismo pasó, pero hay una cantidad de usos que no son los usos que estaban previstos en la norma. También aquí hay un impuesto fiscal que se lo ha considerado como postal para la Casa de Correos de Guayaquil. Tiene que ver con la sobretasa postal Casa de Correos de Guayaquil. Se usa desde 1934 y no he logrado establecer hasta qué fecha. Debe haber sido alrededor de 1948, 49 probablemente. Y el último periodo de las sobretasas empieza en 1951 con una que se llama timbre escolar para financiar construcciones escolares y que se junta después con una que se llama timbre turístico desde 1954, y las dos funcionan hasta 1958, cuando desaparecen definitivamente las sobretasas. Lo interesante de esto es que con la sobretasa, en el sistema de tarifas de los años 50, las sobretasas hacían que enviar una carta al interior del Ecuador, porque estas sobretasas solo servían dentro del país, enviar una carta al interior del Ecuador era mucho más caro que enviar una carta al extranjero, porque las sobretasas encarecían la tarifa ecuatoriana. Después de esta visión general, voy a aterrizar en el primer periodo de uso de las sobretasas. Aquí hay dos sobretasas postales fundamentales, la Casa de Correos y la Camino Loja Zamora. La construcción de la Casa de Correos fue una preocupación en el Ecuador desde inicios del siglo pasado. Había habido una casa colonial, que es la que está a la izquierda, que fue vendida en 1839, durante casi toda la República. El correo funcionó en el Palacio de Gobierno. Tenía unas oficinas aquí, se remodelaron a fines del siglo XIX, pero ya a inicios del siglo XX era absolutamente necesario tener una casa de correos. Se escogió para esto, detrás del Palacio de Gobierno, unos terrenos que servían de cochera presidencial y que se destinaron a construir ahí la sede central del correo. Se decidió esto en 1914, pero no se hizo mucho, hasta que el 28 de octubre de 1919 el Congreso creó una serie de, o estableció una serie de fuentes para financiar la construcción de la Casa de Correos. Entre esas fuentes se estableció la que nos interesa, que es la sobretasa Casa de Correos. La Casa de Correos con eso se construiría al final empezó a construirse en 1923, se inauguró en 1927, y en la actualidad estas dependencias las ocupa la Vicepresidencia de la República en la parte de atrás del edificio de la Presidencia. Aquí a los lados se construyeron ministerios de Estado y todo. Pero lo que les decía, a fines de 1919 se crea la sobretasa para regir desde el 1 de enero de 1920, y esto funcionará hasta una ley derogatoria que elimina la sobretasa el 31 de diciembre de 1924. Ese es el artículo en el que se establece la sobretasa y queda claro que es para usar en la correspondencia, toda pieza postal de correspondencia que es en el correo. Esto implica cualquier carta que es despachada. Para el correo doméstico, para el correo nacional, para el correo internacional, no había ninguna limitación. Cualquier pieza de correos debía ir acompañada de este sello de 1 centavo que financiaba la construcción de la Casa de Correos. Solo lo dejo anotado para verlo después. Junto con esa sobretasa postal se crea un impuesto con una estampilla,
que es un impuesto netamente fiscal porque no se usa en el servicio postal. Es un impuesto de 20 centavos a cada paquete postal que se introduzca en el país. Era un impuesto al aforo de paquetes postales, no era un impuesto al servicio postal, al servicio de transporte de correspondencia, sino un impuesto a la actividad aduanera relacionada con los paquetes postales. Cada paquete pagaba 20 centavos. Por lo pronto lo dejamos ahí, después vamos a ver cómo avanzó esto. La primera estampilla que se utilizó como sobretasa de casa de correos fue una estampilla provisional a partir del resello de una estampilla de 1 centavo de la serie Presidentes del Ecuador. La estampilla del presidente Roca se colocó el resello Casa de Correos, se hicieron 4.500.000 ejemplares, perdón, esta estampilla, la estampilla base, tuvo 3 tiradas entre 1914 y 1917, se hicieron 4.500.000 y el resello se hizo en 1 millón de esas estampillas. El resello se ordenó el 11 de diciembre de 1919 y se hizo entre el 11 y el 15 de diciembre en la sección especies del Ministerio de Hacienda, y lo que se ha podido establecer es que el responsable de hacer los resellos durante todo este tiempo era un señor José Negrete. Se le pagaba regularmente por estas tareas. Obviamente, una de las particularidades que anota Bob Delia cuando habla de las sobretasas en el Ecuador es que la mayoría se hicieron con resellos, y eso genera una cantidad de variedades, porque los resellos no se hacían muy prolijamente, que se diga. Aquí pueden ver un ejemplo: dobles, invertidos, letras faltantes, desplazados, diagonales. Uno puede encontrar todas las variedades posibles por el mal trabajo del señor José Negrete, que definitivamente parece que hacía cosas a la patada. Curiosamente, hay una falsificación de esta sobretasa. Suelen decir, ¿a quién se le ocurre falsificar una estampilla de 1 centavo? Es una falsificación evidentemente hecha para los coleccionistas, porque normalmente es una falsificación que aparece con supuestas variedades. Esta de la izquierda es la original. Si ustedes se fijan, la tipografía es menos fina que la tipografía de las falsificadas. Aquí vean la variedad Casa, el D está invertido y hay correos. Esta variedad no se ha encontrado con esta tipografía. Si uno analiza la tipografía, es absolutamente distinta. Normalmente son tipografías nuevos, no aparecen en sobre y tienen variedades, invertidos, desplazados, etc. La mejor manera de encontrar la diferencia es la letra E, que es bastante tosca en el original y fina, y con este rasgo en la línea horizontal de la E. Este es un sobre del primer día de uso de la sobretasa. No he conseguido o no he visto ningún otro sobre de ese día, despachado el 1 de enero de 1920, despachado a Francia. Pagó la tarifa normal internacional de 10 centavos, la tarifa general internacional de 10 centavos y la tarifa, la sobretasa Casa de Correos. Aquí hay ejemplos de usos internos e internacionales. Arriba hay un bisecado, despachado en Cañar. Se usaban estos matasellos dúplex con la fecha. Los números arábigos implicaban ciudades que no eran capitales de provincia. Las capitales de provincia tenían números romanos, ya vamos a ver después. El número 78 corresponde a Cañar. 5 centavos, tarifa interna, más Casa de Correos, y a Estados Unidos, 10 centavos, la misma tarifa internacional que Europa, con 1 centavo Casa de Correos. No se ha encontrado la orden de resello de esta segunda sobretasa. Es un timbre patriótico. Los timbres patrióticos se usaron, son fiscales, se usaron en 1911. Se les reselló con Casa de Correos. Lo que hay es un orden de pago por un resello de 298.000 timbres en la segunda quincena de diciembre de 1919, y es probable que esos 298.000 timbres resellados sean estos. Pero es la única información que tenemos hasta ahora. Y se hizo también
por José Negrete en el Ministerio de Hacienda. Y también las mismas variedades de siempre. Además, en el timbre base hay desplazados. Este es un desplazado más o menos notorio, pero hay desplazados absolutamente importantes del centro azul, y hay desplazados de dentado. Aquí hay un ejemplo de uso: 10 centavos de la tarifa internacional, más 20 centavos del certificado y la sobretasa. Después empezaron a faltar las estampillas y se empezaron a resellar todos los timbres que se tenían a mano. Primero se resellaron estos del bienio 1911 a 1912. No se ha encontrado la orden de resello, pero sí el pago, donde dice que esto se hizo en la primera quincena de marzo de 1920 y que se resellaron 890,000 timbres. Son los del bienio 11 a 12. Después se resellaron los del bienio 13 a 14. Al parecer, este resello se hizo al mismo tiempo que el anterior. Se mezclaron los dos resellos. Un estudioso de principios de siglo, Francisco José Meneses, asegura que se resellaron solo 20 planas de esta. Y sí, este es bastante difícil de conseguir y no la he visto en sobre. No bastante difícil, pero es más escasa que las otras y nunca la he visto en sobre. De estas se hicieron, si se cree en Meneses, 2,000 timbres. Y después se reselló el 17-18. Uno encuentra en sobres del 11-12 y el 17-18, pero no el 13-14. De este se hay un orden de resello el 31 de marzo de 1920 y se hicieron 300,000 ejemplares. Y también los consabidos errores, diagonales, dobles. Estos siempre existen de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. No había mucho cuidado en cuanto a eso. Aquí hay un ejemplo de uso del 11-12, 10 centavos de internacional Alemania, más la sobretasa. Y aquí las primeras deficiencias en el manejo de las sobretasas. Yo no sé cómo llevaban las cuentas, al final quién se llevaba la plata, pero aquí, por ejemplo, vemos un caso de un sobre, de una tarjeta de cumplido. La tarifa de la tarjeta de cumplido era 2 centavos. Aquí no hay que fijarse en el timbre base, sino en el resello, que es el resello de 1 centavo. Y los 2 centavos se pagaron con 2 estampillas de sobretasa. Y no se pagó la sobretasa. Y sin embargo circuló y se fue. El siguiente resello fue sobre otro timbre fiscal, esta vez del bienio 19-20. Esto se ordenó resellar el 15 de mayo de 1920 y se resellaron 500,000 timbres. Como se ve, no tenían un cálculo exacto de cuánto mismo iban a necesitar. A cada rato tenían que ir resellando más y a lo largo del año iban aprendiendo más o menos cuántas estampillas iban a necesitar para esta sobretasa. La misma historia: dobles, invertidos, letras faltantes, desplazados, dobles desplazados, etc. Y la tarifa internacional de centavos y la sobretasa, en este caso, un viaje a Alemania, una carta a Alemania. A fines de 1920, llegaron ya los timbres definitivos o las estampillas definitivas. Se encargaron a hacer en el American Bank. La orden de emisión se dio en febrero de 1920. Esta es la prueba de cuño. Y se hicieron la estampilla, 12 millones de la estampilla de sobretasa, la de uso postal, y acuérdense del timbre fiscal de 20 centavos, se hizo 1 millón de timbres de 20 centavos. Lo curioso aquí, o lo interesante aquí, es la imagen que está en la estampilla. Ustedes ven aquí casa de correos y un edificio que se supone la casa de correos. Pero no es la casa de correos que se iba a construir, porque simplemente el diseñador se inventó un edificio o copió algún edificio de alguna parte y lo puso en la estampilla. En realidad, la casa de correos que se hizo en Quito es esta. Cuando se hizo la estampilla no se podía saber cómo iba a ser, porque los planos recién se hicieron en 1923. En 1922, el edificio se construyó a partir del 23 y se inauguró en 1926. Hubo errores en América, los dos únicos que he encontrado: el plegado, el defecto de impresión por el plegado del papel, y un dentado desplazado. No he visto más. Todo lo demás parece que ha sido pulcramente elaborado. Y aquí vienen algunos cambios en las tarifas.
El 16 de febrero del 22 entra en el Ecuador en vigencia la tarifa de acuerdo al convenio hispanoamericano que equipara las tarifas nacionales a las tarifas para los países del convenio hispanoamericano. Si ustedes se acuerdan, las cartas de los Estados Unidos pagaban 10 centavos, a partir de febrero del 22 pagan los 5 centavos, que era la tarifa nacional, más la sobretasa postal. Pero se produce un cambio adicional. El 1 de enero de 1922 entra en vigencia las resoluciones del Congreso de la UPU de Madrid, del Congreso de 1920 de Madrid. Y una de esas resoluciones es la prohibición de las sobretasas. En el artículo 4, ese convenio dice: las cartas y demás envíos postales no podrán ser grabadas en el país de origen ni en el de destino a cargo de los remitentes o de los destinatarios con ninguna cuota o derecho postal que no sean los previstos en la presente convención. Por eso, a partir del 1 de enero del 22, las sobretasas dejaron de usarse para la correspondencia fuera del continente americano y se usaron solo para los países, para el interior del Ecuador y para los países del convenio hispanoamericano, España y los países americanos. Sin embargo, en los primeros tiempos, algunos no lo sabían. Es una carta enviada desde Loja, la tarifa de 10 centavos a Francia y pagó la tarifa de 1 centavo. Perdón, la tarifa de 20 centavos. Y evidentemente está fechada en marzo 31 del 22, después del 1 de enero, y después de que habían cambiado las tarifas en febrero, y las tarifas que eran de 10 centavos de Europa se duplicaron y pasaron a ser de 20 centavos. También se usaron las sobretasas para completar la tarifa postal. Esta es una tarjeta postal enviada después de 1922, este es no me acuerdo la fecha, de 1923, mayo del 23. La tarifa a Europa de tarjetas postales era de 12 centavos, y aquí se paga con 2 estampillas de 4 centavos, una de 3, y la sobretasa de 1. Aquí la sobretasa no está siendo usada como sobretasa, sino como estampilla postal. Y aquí se puede ver otra muestra de cómo ellos tenían absolutamente claro que esta no era una estampilla de correos. Saben el correo, pero no era una estampilla de correos. Las estampillas de correos lo decían: República del Ecuador, correos, correos. La sobretasa no dice correos, dice República del Ecuador. Después, cuando las sobretasas dejaron de usarse y estas estampillas quedaron en las bodegas, se volvieron a usar para el servicio de correos, pero les ponían la sobrecarga postal. Si hubieran tenido el carácter postal desde el inicio, no hubiera sido necesaria la sobrecarga y simplemente lo hubieran habilitado para el servicio, lo hubieran habilitado y lo hubieran utilizado. Pero solo se habilitaban poniendo la marca de que eran postales o eran aéreas. Eso ocurre con otras sobretasas de los años 40. Este es un bonito ejemplo de cartas entregadas fuera de la hora de despacho. Es una nota de pésame entregada dentro de Guayaquil. Pagó la tarifa de 3 centavos, más esta sí sobretasa de 2 centavos, que era el pago adicional por haber entregado la carta pasada la hora de cierre de la recepción de correspondencia. Ahí está la marca tarde y la sobretasa de 1 centavo para la casa de correos. El 22 de octubre de 1923 sube la tarifa. La sobretasa, que era de 1 centavo, se convierte en una sobretasa de 2 centavos. Esta pieza es bonita porque es el reverso de una carta tarjeta de Juan Montalvo que había sido desmonetizada y donde se puso el aviso de que a partir del 22 de octubre la tarifa era de 2 centavos. Inicialmente se usaron los 2 sellos de 1 centavo para completar esa tarifa de 2 centavos. Aquí es una tarjeta postal enviada a los Estados Unidos, la tarifa de 2 centavos más los 2 centavos de la casa de correos. Después se resellaron estos timbres de 20 centavos con el valor de 2 centavos. La orden de resello en este caso se dio en febrero del 24 y para ese entonces se había mandado a hacer las estampillas definitivas de 2 centavos, pero no llegaron al país sino a fines del año 24. Del millón de estampillas que se hicieron de esta, la mitad, 500,000, se resellaron con 2 centavos para servir como postal casa de correos. Aquí hay un ejemplo del uso.
Guayaquil en el 24, 5 centavos, 2 centavos de Casa de Correos, recibido en Quito, la marca del cartero 1. Estas marcas de cartero se usaron solo en este periodo, la primera parte de los años 20. Había 9 carteros en Quito, de acuerdo con el presupuesto de 1924, pero no se han ubicado todas las marcas y son bastante raras las marcas de cartero. De estos 2 centavos, obviamente hay el típico doble, el típico invertido, pero existe también esta en que hay un resello 2 centavos sin el número 2 y en color negro. No se sabe si fue algunas planas que se hicieron así, después se desecharon. Lo cierto es que el único ejemplo que existe es en esta carta, cuando ya cuando ya no debían usarse estas sobretasas. Es un uso, obviamente, filatélico. Primer vuelo de Guayaquil a Latacunga, el 1 de marzo del 32, los 10 centavos de la tarifa se pagan todos con sobretasas postales que ya no estaban en uso. Una de 2 centavos que ya vamos a ver, y 4 de 2 centavos. La cuarta de este está al reverso del sol. Y es el único lugar donde están estos supuestos errores de 2 centavos y no sabemos si son errores efectivos o simplemente alguien los fabricó y después les dieron estos usos filatélicos. Lo cierto es que las tipografías son distintas, no aquí. Muchos asumimos que estos serían los originales, pero hay estas de 2 centavos con tipografías distintas que se asumen falsificaciones, aunque probablemente esto tampoco sea muy auténtico que se diga. No llegaban los sellos definitivos. En marzo de 1924 se hacen nuevos resellos y se resellan timbres telegráficos. Había 2 clases de timbres telegráficos: el timbre fiscal, el timbre telegráfico que pagaba la tarifa, y, como no, una sobretasa telegráfica también, región oriental, para financiar los telégrafos de la región oriental. Tanto el fiscal como el región oriental se resellaron, la de 1 centavo y la de 2 centavos. Y estas son las cantidades reselladas el 27 de marzo, a partir del orden del 27 de marzo de 1924. Se necesitaban de 1 centavo porque, aunque la tarifa subió a 2 centavos, la tarifa para impreso siguió siendo de 1 centavo y, por ejemplo, se usaban bisecadas las de 2 centavos, vamos a ver otro ejemplo después. Y aquí tenemos un ejemplo de uso en un sobre que enviaba impresos de un comerciante filatélico, Vigilio Narváez, y el uso de la de 2 centavos en una correspondencia normal. Después se reselló este timbre, el timbre de tabaco para el ferrocarril de Puerto Bolívar. Había ruleteados, había condentado, había un azul de 2 centavos. Este es un timbre que hay cualquier cantidad y merece un estudio porque además es un timbre litografiado, entonces hay variedades en la plancha. Se usó y se reselló muchas veces. Elvis ya nos contó de este timbre. En este caso se resellaron 1.000.000 del de 1 centavo y 1.000.000 del de 2 centavos para usarse como casa de correos. Bernie Beston está trabajando en este timbre. Esperemos que nos tenga noticias importantes dentro de poco acerca de esto. Obviamente los mismos ejemplos, dobles, invertidos, uno con y otro sin, etcétera, etcétera. Aquí 2 ejemplos de uso, uno del 2 centavos y uno del 1 centavo, seguramente, el 1 centavo doble para pagar la tarifa de 2 centavos y aquí la de 2 centavos y la tarifa internacional de 5 centavos de acuerdo al convenio hispanoamericano. A fines de 1924 llegan por fin estas estampillas y casi no se van a usar porque la sobretasa dura solo hasta el 31 de diciembre de 1924. Esto es algo que poco se sabía. En realidad, estas estampillas de 1 centavo y de 2 centavos, esta segunda tirada, esta reimpresión de la de 1 centavo y esta de 2 centavos, se usaron solo los últimos días de noviembre y en diciembre de 1924. Y son difíciles de encontrar en sobre. Y en el caso de 1 centavo, tiene una particularidad. La reimpresión de 1924 es ligeramente más ancha que la original de 1920. La de 1920 mide 25,5 milímetros y la de 1924 26 milímetros. Y esto es algo
que al menos en el Ecuador aparece comúnmente con las impresiones del American Bank, y no sé si alguno aquí sabe de qué se trata y podrá explicarnos esta cosa. Pero todas las reimpresiones de estampillas que hace el American Bank a partir de 1922 son ligeramente más anchas que las primeras impresiones, solo a partir de 1922. Hay reimpresiones en el 14, en el 17, se conserva el tamaño, pero cuando se hacen después de 1922, la estampilla se hace ligeramente más grande y no hay otra diferencia que yo haya encontrado al menos. Aquí hay dos ejemplos de uso. Este es el uso más temprano que se ha encontrado de la de 2 centavos desde el 30 de noviembre de 1924. Y aquí hay un uso bisecado en diciembre de 1924, sin duda para impresos. Este es un recorte de periódico, es papel periódico. Esa es la primera sobretasa. La segunda sobretasa fue la del Camino de Loja Zamora. Aquí tienen una foto del primer campamento para la construcción del camino en 1925. Este camino pretendía unir la ciudad de Loja en el sur del Ecuador con la ciudad de Zamora en la región oriental sur del Ecuador. Los caminos de penetración a la Amazonía eran una de las preocupaciones del Ecuador a inicios de ese tiempo. Parte la relación con el Perú, la ocupación de la Amazonía, etcétera, etcétera. Hemos visto muchos mapas y una cantidad de cosas durante todo este tiempo en donde el Ecuador avanzaba hasta el río Amazonas, etcétera, etcétera. En realidad, si uno ve la historia tal como ocurrió en realidad, si uno se fija en los límites del Protocolo de Río de Janeiro, lo que ocurrió en 1942 fue simplemente la legalización de una situación de hecho. Lo que el Ecuador ocupaba la Amazonía hasta la línea del protocolo, tal vez un poquito más en cierta zona. Hubo una población que hubo que desocupar en el río Napo, la población de Rocafuerte, y los habitantes se trasladaron unos kilómetros más arriba del río a Nuevo Rocafuerte. Pero en general no hubo desplazamientos de población, ni ocupación de territorio, ni conquista territorial propiamente dicha. Esto me van a matar en el Ecuador, pero yo creo que es así. Simplemente se fijó la línea hasta los sitios de ocupación real de cada uno de los dos países. En este caso lo que se hacía era tratar de mejorar la comunicación con la zona oriental. En realidad es una vía de 60 kilómetros y sin embargo es una vía complicadísima porque es una vía hacia la Amazonía. Se logró construir un camino de herradura que funcionó durante mucho tiempo. Recién en la última década existe una buena vía pavimentada que permite que estos 50 kilómetros se hagan en hora y cuarto, hora y media aproximadamente. Pero antes uno salía de Loja, yo viajé varias veces a Loja hace unos 20 años, entre Loja y Zamora hace 20, 30 años, y uno sabía a la hora que salía de Loja y no sabía si llegaría siquiera a Zamora porque había derrumbes, era un camino hecho pedazos, era absolutamente complejo llegar a la ciudad, no sabía si podía volver, etcétera, etcétera. En 1922 se decide financiar la construcción de ese camino con una sobretasa postal. Otra vez se usan los mismos temas, ¿no es cierto? 2 centavos adicionales como sobretasa postal y había un impuesto fiscal de un sucre para licores, champán, whisky, coñac, gin, pisco, etcétera, etcétera. La que nos interesa es la de 2 centavos. La particularidad de esta sobretasa es que es una sobretasa local. Cartas, libranzas, giros, certificados, expedientes que se depositaren en las oficinas postales de la provincia de Loja para su despacho dentro de ella. Entonces eran cartas que salían de Loja hacia Loja. Ese era el uso de la sobretasa. Y el hecho de que sea local, sea una provincia fronteriza, alejada, hizo que esta sobretasa se mantenga casi desconocida durante mucho tiempo. De hecho, no aparece en los catálogos internacionales, salvo en el Miquel. Los catálogos ecuatorianos lo han incluido, pero se empezó a conocer mucho después. Y esta es una sobretasa que curiosamente sí ha sido estudiada, sí se han encontrado cosas. Miguel Díaz Cueva encontró algunos temas, Fuente Roldán también, y se ha podido establecer algunas cosas que tienen que ver con cómo se hizo, pero también dejan algunas dudas acerca del tema. Cuando se dispuso
la sobretasa, el presidente de la República ordenó hacer la estampilla. Se autorizó la emisión de estampillas fiscales del valor de 2 centavos con la leyenda Camino de Loja Zamora. Y lo que decía el presidente es que las estampillas deben ser resellados en el Ministerio de Hacienda. Lo que se hizo fue ordenar que se impriman en litografía en la Escuela de Bellas Artes. Las estampillas se hicieron el 24 y el 25 de febrero de 1922. Y según las actas, se imprimieron 500,000 estampillas imperforadas. Y no se cumplió con el decreto del presidente de incluir un bienio en la estampilla. Se hizo la estampilla sin bienio. Y después, no sé, supongo que para cumplir con eso de que tienen que ser reselladas en el Ministerio de Hacienda, estas estampillas pasaron al Ministerio de Hacienda, a manos de don José Negrete, que esta vez no cometió ningún error, y que reselló 100,000 estampillas con la firma del ministro de Hacienda, Emilio Cucalón Pareja. Este resello se hizo en la primera quincena de marzo de 1922. Se hicieron 500,000, se resellaron 100,000. ¿Qué pasó con las 400,000 restantes? No conocemos estampillas sin resello, no hemos visto que haya nuevas órdenes de resello, no sabemos exactamente qué pudo haber ocurrido con eso. El resello era la firma de este señor, el ministro de Hacienda, Emilio Cucalón Pareja, que abarcaba parejas de estampillas. Cada 2 estampillas había una firma. Los sellos usados tienen todos media firma, porque la sobretasa era de 2 centavos. Y solo existen, con la firma completa, los sellos nuevos. Probablemente entró en uso, si el resello se hizo en marzo del 22, supongo que en abril y mayo del 22 estaría ya en uso en Loja, y fueron obligatorias hasta el 31 de diciembre de 1925, cuando se dictó la Ley de Centralización de Rentas. De estas estampillas o de esta sobretasa no hay ejemplos de uso más que 6. Y de esos 6, solo 2 son usos de acuerdo con la regulación. Hay primero un paquete de 4 sobres. Estos vienen de la colección de Max Conans y probablemente son hechos por Max Conans. Ya voy a decir por qué. Son sobres que tenía Paul Nova. De esos sobres, uno me vendió a mí, que es este que tenemos aquí. Hay otro, no sé cuál, que lo vendió a Eivind Lund. Y los otros 2 siguen en la colección de Paul. Todos tienen el mismo esquema. Son enviados a Max Müller en Guayaquil. Hemos dicho que la sobretasa se usaba para correspondencia dentro de la provincia de Loja. Este es un uso indebido entonces porque va de Loja a Guayaquil, sale fuera de la provincia. Max Müller era el jefe de Conans. Conans era agente viajero de Müller y seguramente andaba siempre recogiendo estampillas, recogiendo estas cosas. Encontró esta sobretasa y se hizo franqueó estos sobres, los envió a su jefe, y que además Max Müller también era filatelista, y consiguió estas piezas usadas. Esta es el primer uso que se conoce, de agosto de 1922. Fue recibido en Guayaquil el 28 de agosto y tiene también la sobretasa Casa de Correos. Otra, Max Müller. Este es del 31 de diciembre del 22. La tercera es enviada a Guayaquil a Max Müller, ya es del año 23 y debe haber sido posterior a octubre del 23 porque tiene la tarifa de 2 centavos, igual que esta cuarta. Aquí aparece como fecha el primero de febrero del 23, pero no debe haber un error en el matasellos. Muchas veces se equivocaban. La recepción en Guayaquil es del 10 de marzo del 24, probablemente es de febrero del 24, no cambiaron el año en el matasellos, y la tarifa de 2 centavos solo pudo haberse puesto después de octubre de 1923. Y es el mismo, además fíjense las letras, son, tal vez esta puede ser distinta, pero el resto, la caligrafía es la misma. Hay este sobre que está en la colección de Paul, es un sobre dirigido a Nueva York, y por lo tanto tampoco es un sobre que debía pagar la sobretasa. Debe ser del 23 o del 24, porque fines del 23 o del año 24, porque tiene la tarifa de 2 centavos. Lo que se alcanza a leer es diciembre en alguna parte ahí, pero nada más.
Y hay un sobre que era de la colección de Eugenio Lamo y que se vendió hace unos 10 años tal vez en Hellmann's. Era un sobre dirigido a Londres. Yo saqué una imagen de ese sobre y no logro encontrarla, no sé dónde, en qué parte del archivo, algún rato aparecerá por ahí. Y recientemente aparecieron los dos únicos usos legítimos que se conocen, legítimos en el sentido de que están usados de acuerdo con lo que la ley establecía, que son dos libranzas. Esta es una libranza, la primera que apareció, que está en la colección de Francisco Cucalón, del 16 de febrero de 1925, son libranzas por paquetes postales de Loja a Zapotillo, dentro de la provincia de Loja, y que paga la tarifa correcta, que es por 1,870 kg, se pagaba 5 centavos por derecho de libranza, más 5 centavos por cada 100 gramos o fracción, en este caso da un sucre, y se incluía la sobretasa de Loja, y vamos a ver este impuesto fiscal del ferrocarril a Puerto Bolívar. Ay, creo que me salté. No, he borrado. Hay una segunda libranza, la puse y no sé qué ha pasado, que es de diciembre de 1924. Es una que está en la colección de Pablo Pérez y que tiene una doble rareza porque no solo es la única de dos conocidas con un buen uso de la sobretasa Loja Zamora, sino que además tiene la sobretasa de 2 centavos de Casa de Correos en el único mes de uso. Quiero terminar esto revisando estos impuestos fiscales de los que hablaba que están íntimamente relacionados con esto. Volvamos a eso de la Casa de Correos. Veíamos que se había establecido junto con el con el Casa de Correos Postal, este Casa de Correos Fiscal que pagaba un impuesto por los talones de aforo de los paquetes postales. Mientras el Casa de Correos Postal está vigente hasta el 31 de diciembre del 24, este dura desde el 1 de enero del 20 hasta el 31 de diciembre de 1925. Se usan resellos, aquí hay algunas rarezas de la filatelia ecuatoriana. Se resellaron con esta impresión Casa de Correos, timbres fiscales, en este caso del bienio 17-18, es el primer resello. Hay un orden de resello del 11 de diciembre. Pepito Negrete hizo el resello en la primera quincena de diciembre. En estos no hay errores. Se resellaron 40,000 timbres. De estos no hay... lo único que vamos a tener son fragmentos porque no hay documentos. Los documentos se destruyeron o se lavaron. El segundo resello es del bienio 13-14. El decreto del presidente decía que se resellen en color negro, pero resellaron todos en color rojo. Y es probable que, así como el presidente dijo que se resellen en negro y resellaron en rojo, si el presidente dijo que resellen el 11, el 17 y 18, no es improbable que Pepito Negrete haya agarrado otras existencias que estaban en la bodega y haya resellado timbres como este del 13-14, del bienio 13-14. De este no hay orden de resello, lo que hay es un orden de pago de 60,000 timbres y probablemente sea este, pero tampoco hay certeza sobre eso. Es un orden de la segunda quincena, de la primera quincena de febrero de 1920. Estas son bastante raras, y sobre todo la primera, la azul. Son resellos sobre los bienios 1911 1912 y 1919 1920. No hay ninguna referencia de que se haya ordenado este resello. Y es probable que se hayan resellado algunas planas de estos junto con los anteriores. Y eso explica la escasez de estos timbres. De hecho, el más escaso, el azul, el del 11-12, es una de las piezas más raras de la filatelia ecuatoriana. Ahí tenemos uno de los pocos fragmentos conocidos. Este fragmento estaba en la colección del doctor Giovanni Cataldi. Como ven, se les cancela como cualquier timbre fiscal con la firma del empleado. Esta firma es del jefe de aforo de paquetes postales. No se le pone un matasellos postal. Eran tan raras estas estampillas que muchos pensaban hasta los años 40 que eran forjadas o fabricadas. Pero en los años 40 la aduana sacó a la venta los libros de aforo. Y en los libros de aforo aparecieron
unos pocos ejemplares de esto, entre estos fragmentos, no conservaron las hojas completas, sino solo los fragmentos, y los filatelistas de ese tiempo aseguraban que no hay más de 100 ejemplares de esta 1112. Es probable porque es muy escasa y eso significaría que resellaron apenas una plana del 1112 y eso aportaría la idea de que es parte del trabajo de los primeros resellos. Otros resellos bastante comunes son estos, ya se hicieron con bienio 1921-1922, sobre los bienios 17-18, y no hay órdenes de resello, y es bastante curioso porque ya a fines de 1920 estaba aquí la estampilla de 20 centavos, entonces ¿por qué se resellaron estos? No hay una explicación muy clara. A 20 centavos, decíamos, hicieron 1 millón de ejemplares, llegaron a fines de 1920 y empezaron a usarse desde esa época. Después, cuando se hicieron los de 1924, acuérdense de los segundos timbres de la Casa de Correos Postal, el de 2 centavos y el de 1 centavo, el más grande, se hicieron 2 valores adicionales para facilitar el manejo de este timbre fiscal, una estampilla de 2 sucres y una de 5 sucres. Estas estampillas existen en algunos casos aislados, usadas para completar tarifa postal hasta los años 50. Yo he visto uno de los años 50 con la estampilla de 5 sucres, completar tarifa postal o como agregado extra con fines filatélicos. Entonces sí se los encuentran en sobres, pero no es un uso postal legítimo. La última de la que nos vamos a ocupar es el impuesto por el ferrocarril de Puerto Bolívar. Algo que no dije del anterior, aunque el anterior es netamente fiscal, está en los catálogos postales, en los internacionales y en los nacionales. Se le considera lo mismo que la sobretasa Casa de Correos de 1 y 2 centavos. No se ve con claridad la diferencia y se los cataloga como postales. El que no había razón para que se considere postal es este. Es un impuesto, se crearon varios impuestos, muchos hemos visto esa estampilla alargada de tabaco para el ferrocarril de Puerto Bolívar. A inicios del siglo se construía el ferrocarril de Puerto Bolívar, que funcionó hasta la población de Pasaje, que conectaba con las minas de oro de Portobelo, etcétera, etcétera. Y para financiarlo, una de las fuentes fue un timbre. Y si ustedes se fijan, es un timbre netamente fiscal. Timbre móvil adicional de 10 centavos que deberá adherirse a todos los documentos a que se refiere la ley de timbres y a cada foja de los juicios y actuaciones judiciales. Fue una ley del 14 de octubre de 1919. Sin embargo, este aparece en los catálogos ecuatorianos como timbre postal, como estampilla postal. Se hicieron una provisional resellando un timbre patriótico. Se hicieron 1 millón de estos y después llegó el timbre definitivo que se hizo en American Bank y que es el azul que ven, o casi violeta que ven a la derecha. Este timbre fiscal se usó entre el 1 de enero del 20 y el 31 de diciembre del 25. ¿Por qué este timbre está considerado como postal? Es una obra de un viejo escritor filatélico ecuatoriano, don Roberto Leví Castillo, que firmaba como Rolecas. Y yo no sé por qué hay caracteres así, ¿no es cierto? Una persona que sabía mucho, que tenía una muy buena colección, pero que ficcionaba bastante. Yo después de esto del ferrocarril de Puerto Bolívar aprendí que, y creo que lo dije alguna vez aquí, que lo que escribe Roberto Leví Castillo hay que tomarlo con pinzas. Porque se inventa. Se le ocurre que algo es así y lo hace, y lo dice. Y por ejemplo, en este caso, a él se le ocurrió que esta es la primera estampilla local del Ecuador y que se usaba exclusivamente en la correspondencia en la provincia del Oro. Y cita las leyes, dice, la ley tal, y dice tal cosa. He visto las leyes, primero confunde una ley con otra, una sobretasa con otra, y después acaba diciendo cosas que la ley no dice. Pero, como era una persona de prestigio, muchos le tomaron en serio e incluyeron esto en los catálogos postales. Y estos timbres son exclusiva y eminentemente fiscales. Elvis nos dijo ya alguna vez que
esto no impide que existan usos postales, como todos los timbres fiscales en el Ecuador. También vamos a encontrar cartas en que aparecen estos timbres, pero no son usos debidos, porque no son especies que se hicieron para el uso postal. Esa es la primera parte. Hay una segunda parte que puede... perdón, esta es una pieza de la colección de David Lund. Es un pasaporte, ahí se ve claramente el uso fiscal del timbre, está en papel sellado. Había estas dos sobretasas fiscales, estos impuestos adicionales fiscales para las fiestas de Guayaquil, para el centenario de Guayaquil, y otra para el ferrocarril. Y esta es esta primera parte de las sobretasas. Hay una época importante, los años 40, ya habrá un momento para hablar de eso. Quería simplemente agradecer a todas estas personas que han estado siempre ayudándome en una cantidad de temas. Obviamente Alfonso y Henry, que son los culpables de todo esto. A mis amigos de por acá, que siempre están conversándome estas cosas, ayudándome, formándome en una cantidad de temas. Al Milton Cerda, al que le debo muchas de las cosas que están en esta presentación y que lamentablemente ya no está con nosotros. Y obviamente a todos ustedes por todo este compartir de todos estos meses. Gracias a todos. Gracias, Juan Pablo. Felicitaciones, Juan Pablo. Muy interesante. Súper interesante tema. Muy bueno, Juan Pablo. Felicitaciones, Juan Pablo. Felicitaciones, felicitaciones, Juan Pablo. Muy bien, felicitaciones. Dos cosas antes de las preguntas, Juan Pablo. Ya te puse para la segunda charla, octubre 29, y... No seas malo. Bueno. Próximos meses. Exacto, dijo no meses. Tomé el plural. Gracias por eso. Mes y medio está bien. No, yo pensaba la próxima semana, pero dije, no, vamos a ponerlo. No, gracias, Yo esperaba verlo por el 31 de diciembre. Y la otra parte es un comentario solamente de una cosa que dijiste, y también lo he puesto ahí en el WhatsApp, de la estampilla, que es un poquito más larga. Yo una vez también vi eso y encontré de casualidad una colección de aquí de Estados Unidos que habla de los Washington Franklin que se hicieron en la prensa rotativa, y que eso hace de que la impresión sea ligeramente más grande. He puesto copia de esa colección en el WhatsApp, a ver si tiene sentido, ¿no? Quizás esa sea la explicación. Claro. Sí, porque es como que les tiras, no hay... Sí, no les hay tiras más. un poquitito nada más, porque es exactamente lo mismo. Henry, por favor. Sí, Luis Fernando, adelante. Solo porque es este punto. Precisamente cuando Juan Pablo mencionó esta estampilla de 1924, yo me alerté y me fui a buscar una de Costa Rica de la misma fecha, del año 24, en la cual en el segundo tiraje la misma plancha tiene 1 milímetro más, en aquella época nosotros encontramos que era, como vos dijiste, el Rotary Press, que al ser puesta por segunda vez la misma plancha, se producía un estiramiento al ajustarse al rodillo. Ok, perfecto. Gracias. Interesante, sí. ¿Preguntas, comentarios? Miguel. Yo quería, bueno, muy buena, la verdad que es muy linda la presentación, muy interesante, muy relacionado con lo mío también, porque es una mezcla de postal y fiscal, así que la verdad que Juan Pablo me pareció muy interesante. Gracias, Miguel. Una pregunta, ¿se conocen cartas que estén circuladas, por ejemplo, con la tarifa postal adecuada, pero sin la sobretasa y entonces estén tasadas, o qué se hacía en ese caso? No les tasaban, nunca he visto una tasada por la sobretasa. Hay incluso un periodo en 1921 en que hay bastantes cartas sin sobretasa y no es aislado. He tratado de buscar si hay alguna disposición del gobierno o algo así, pero hay todo un periodo de varios meses en que las cartas salen sin la sobretasa. No sé por qué. No he encontrado una explicación y por eso ni lo mencioné. Pero sí hay casos en que las cartas salen sin la sobretasa. Te mostré en que se pagaba la sobretasa para pagar la tarifa y no se pagaba la sobretasa. Y sí hay varios casos en que salen sin sobretasa y no pasa nada, porque eso era un tema absolutamente interno del Correo Ecuatoriano. Bien.
Gracias, sí. Era un tema interesante porque había que ver cómo era, ¿no? Porque Sí, claro. tenía la tasa, digamos, la tarifa correcta, pero bueno, lo otro es un impuesto. Está. Claro, y afuera se preocupaban de la tarifa postal, lo otro era locura de estos, ¿no? Exacto. Referente a eso, Juan Pablo, tú mencionas también la tasa que aplicaba después del Congreso de Madrid, no para los países de la UPU, pero sí a los del UPAE. Y yo estaba tratando de hacer una correlación con la parte de Perú que viene mucho después, ¿no? Con el PRO desocupados, pero me parece que en ese momento era más que nada, en el caso de Perú, voluntario, pero en el caso de Ecuador, el correo ecuatoriano sí enforzaba de que a los países de la UPAE tenía que cobrarle también el porte adicional. Sí, originalmente era cualquier país, pero cuando viene la prohibición de la UPU, se queda con la UPAE porque no había prohibición en ese convenio. Okay. Y de hecho, todas las sobretasas de los años 30 y 40 son solo para los países de la UPAE. Ah, eso está interesante. Y ya los de los 50 son solo nacionales. Okay. Pero había esa limitación. No, buen dato, ese es muy buen dato. Porque he visto No sé ahí. si consiguieron el convenio de Madrid, porque andábamos buscando hace un tiempo. Sí, por ahí estaba. Yo encontré la versión en inglés y creo que Molina encontró otra versión que tenían ellos en español. Ya les voy a colgar la que encontré yo, porque ahora buscando estos temas me apareció, sabía que tenía y no encontraba, ahora sí me apareció, ya tengo. Perfecto, gracias. Ahí vi que Esteban estaba con la mano en alto también. Esteban, ¿tienes una pregunta, comentario? Sí, Juan Pablo. Dominas tanto el tema que te quise seguir con mi álbum, pero no, vas muy rápido. Eres un capo en este tema, gracias. Tengo una pregunta, Medina. ¿Esto se le llamaría como algo punitivo a algunos? ¿Hay unas punitivas de castigo estos sobresellos? No, estas no son multas. Este es simplemente un costo adicional al correo. Te cobran un impuesto por usar un servicio público. Es la primera pregunta. La segunda pregunta. Muchas de estas piezas estarán prefabricadas ya con sobresello. Otras se improvisarán. Porque yo veo que hay unas que fueron hechas para el objeto. Pero veo otros sellos que son improvisados y son torcidos y son mal hechos. ¿Y cómo está eso? De la una, o sea, estaba prefabricado ya y la otra es improvisado. ¿Me dices algo de eso? Porque tengo una cantidad de sobresellos impresionantes. Creo que eso muestra mucho cómo somos los ecuatorianos y creo que los latinoamericanos. Y es lo que los filatelistas europeos no entienden cuando nos estudian. Olamo, por ejemplo, cuando hace su catálogo, siempre pone como primer timbre al timbre definitivo, al que nosotros llamamos definitivo, al que está impreso exclusivamente para eso, etcétera. Y los resellos les pone como de emergencia. Él supone que cuando se nos acaba la buena estampilla por alguna razón, recurrimos a los resellos. Pero nosotros somos al revés, pues. Nosotros, ahora se nos ocurre que vamos a poner un impuesto y antes de tener la estampilla, nada, improvisamos. Entonces, venga lo que está a mano, resellamos y échale eso. Y la estampilla buena viene 1 año, 2 años después, ¿no es cierto? Se dan casos como ese, que mandas a hacer la estampilla en el 24, te llegan en diciembre y en enero te cargas todo porque derogas la sobretasa. Entonces, no somos suizos, ese es el problema, salvo el Alfonso. Improvisado como buen latino, ¿no? Esteban, te va a tocar mirar el video para que puedas coger nota, pero en cámara lenta esta vez. Por fin vas a ver un video, Esteban. No, yo no veo, yo todo anoto, cuidaránse con lo que hablan, no, todo está en papeles, tomo notas porque yo estudio mucho de mi profesión y de todo. Veo una cantidad de sobresellos, Juan Pablo, impresionante entre sus años. Tú has hablado, no hay cualquier cantidad. Has hablado del 10%. En mis colecciones veo tal cantidad. ¿Y en dónde se puede encontrar toda la colección de sobresellos que existen de este tema? O sea, ¿cómo les localizo? No sé, no, estoy perdido. Están en los catálogos. Están en los catálogos. En el Vertosa está todo esto. Vertosa. Lo que faltan son datos de tiraje, las fechas pueden estar equivocadas, pero los que
creo que no hay ninguno que no esté catalogado. Pero estamos esperando, todos esperamos el libro de Juan Pablo de sobretasas. Eso es tarea pendiente. Tengo una conferencia en octubre, ingeniero. Fines de octubre. Estoy ocupado, estoy ocupado. Estoy ocupado. Los abogados siempre tienen excusas. Los fines de semana hay que trabajar ahí. Bueno, para empezar quedan los videos, después viene el libro. Claro. ¿Algún comentario adicional para Juan Pablo? ¿Alguna pregunta? Yo tengo otra que es curiosidad, ¿no? Uno de los timbres que enseñaste decía de la parte del oriente. Y varias veces que han hecho las presentaciones de Ecuador, yo siempre pregunto en qué momento se desarrolla el oriente de Ecuador, y siempre me han contestado a principios del siglo XX y todo eso. Entonces me imagino que habrá habido algún esfuerzo gubernamental para ampliar y mover la población y crear nuevas poblaciones, ocupar parte del oriente, la parte amazónica del Ecuador. Por esa razón es que ese timbre que mostraste tiene explícitamente listado ahí esto, no recuerdo, pero algo que dice parte oriental o algo de eso, ¿o cuál es el contexto de haber creado eso? Y si es el único o se ve en otro tipo de tasas, impuestos, documentos, qué sé yo. En el oriente ecuatoriano lo que había siempre era colonos, una pequeña cantidad de colonos, los nativos de ahí y misiones religiosas. Los que ingresaban allá eran fundamentalmente misiones religiosas, y había una buena penetración por el lado del Napo, del Pastaza. Ahí se llegaba más o menos hasta donde va el límite ahora, un poco más, un poco menos, eso era medio fluctuante, ¿no es cierto? Y en el sur había toda esta zona de la provincia de Zamora y todo eso que siempre se consideró, los lojanos siempre dicen que por ahí el Ecuador entra al oriente, ¿no? Entonces se consideraba que ese era un acceso importante, porque además te fijas bien, si te fijas en el mapa del Ecuador del siglo XIX, era lo más cercano al Perú, sí, porque se supone que estábamos en todos los demás, ¿no es cierto? Entonces, exacto. Pero, entonces, siempre hubo una ocupación desde el siglo XIX de toda esa zona, había una gobernación del oriente, pero con muy poca población, con muy difícil acceso. Sí. Y a inicios del siglo XX la política del gobierno es ya empezar a poblar esas zonas y abrir caminos. Nunca se hizo mucho tampoco, pero esa era la idea, y esta es una muestra de eso, ¿no? Es que es complicadísimo, porque uno dice 60 kilómetros, ¿cómo pueden demorarse tanto? Pero yo siempre me acuerdo que vinieron algunos militares europeos para ver el tema de la frontera con Colombia por el narcotráfico y la guerrilla. ¿Cómo es posible que estos países no controlen tan pocos kilómetros de frontera? Hasta que se cayeron en la selva y se dieron cuenta de cómo controlas eso. Claro, esto no es Europa, es totalmente diferente, esas selvas son inhóspitas. Pero Juan Pablo, desde el siglo XVIII ya habían asentamientos y bastantes misiones en el oriente, sobre todo los que... O sea, ya hubo poblaciones que han desaparecido. Sí, sí, sí. Realmente, sobre todo en esa zona de Zamora. Bueno, Zamora, un poco por el Napo también una que otra, pero la zona de Zamora desaparecieron importantes villas que en su tiempo dieron lustre a la colonia española. Es que originalmente la penetración al oriente se hacía desde Quito con los jesuitas. Y ellos sí llegaban al Amazonas. Pero cuando expulsaron a los jesuitas, la política del gobierno español fue entrar más bien por el lado del Perú. Por eso viene la cédula de 1802, se forma una gobernación en Maynas, se anexa la gobernación de Maynas al Virreinato del Perú. Entonces ahí cambia la cosa, y como es en el momento de la independencia, no queda claro qué mismo pasó, y ahí se arma el petardo que estuvo 100 años peleando. Así es, Ecuador. Gracias, Juan Pablo. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Pablo, déjame poner el dedo en la llaga. En el conflicto con el Perú, el último, el CENEPA, se estableció por qué razones nosotros no ocupamos muchas zonas del oriente. Una de las primeras es que le sacaron a los jesuitas, que eran los auténticos colonizadores del oriente. Se les sacó en un gobierno.
Luego se vio que el oriente no conocíamos nosotros bien, estaba abandonado, por eso Perú pudo avanzar mucho y se decidió crear las fronteras vivas. Es esta la razón, y alguien preguntó, que la penetración del oriente reside desde algunos pocos años, nomás el oriente nuestro ecuatoriano estuvo abandonado por los pobres colonos que entraban a sacar madera, entraban a hacer sus pequeños campos, y realmente es triste la situación de la población. Nosotros con el general Lucio Gutiérrez avanzamos un poco. Él fomentó una carretera muy grande hacia el oriente. Y yo soy entrador al oriente, me he ido muchas veces al oriente, a la selva, a la cueva de los tallos, a los ríos adentro. Y se ve realmente el abandono es terrible. Nosotros no conocíamos lo que era nuestra Amazonía. Y ahí vienen los conflictos y luego el Perú ocupó y bueno, y nos quedamos como nos quedamos. Pero hay que poner el dedo en la llaga y nuestro oriente está como está. Una cosa adicional a eso que estás diciendo, quizás explique algo que yo no conozco bien. Cuando tuvimos el primer show antes, yo mostré una carta del Contiki, ¿no? A mí me gusta esa parte y le he tratado de leer y me he leído el libro. Y en el libro, Thor Heyerdahl explica que ellos querían replicar exactamente cómo se hacía la balsa y fueron por Guayaquil, subieron a Quito y ahí se fueron a Quevedo. No sé exactamente en qué parte de Ecuador queda Quevedo, pero decía de que porque era época de lluvia, es decir, una parte que se entraba a la selva, tuvieron que esperar como 4 o 5 meses para poder regresar y entrar, porque en ese momento, estamos hablando del año 1946, el Ecuador no tenía ninguna manera de entrar hasta Quevedo sin que tenga las facilidades para poder sacar la madera balsa y todo eso. E inclusive cuando la sacaron, tuvieron que bajarla por río, como lo hacían los incas hace no sé cuántos años, porque no habían los medios. Mi pregunta con eso es, ¿dónde queda Quevedo? ¿Quevedo es parte de la selva ya del Ecuador o es todavía parte de Sierra? Quevedo está en la costa. Quevedo? Eso se iba a decir. En la costa. Claro. ¿Y entonces cómo no pudieron entrar? En la vía entre Quito y Guayaquil. Lo que pasa es que esa vía por Santo Domingo, Quevedo, hizo unos 60s. Ese es de la que nos mostraron por qué el correo entre Guayaquil y Quito era mejor nos vamos por Cuenca. Quevedo Henry, discúlpame, ¿estás hablando de Jeveros o qué? No, Quevedo. Jeveros es el estado peruano. Ajá. Ok, yo pensé que era en la selva. No, es de la costa. Subtrópico. Cerca de Guayaquil. Disculpen mi ignorancia, gracias por la aclaración. Pero despertaste a Aldo. Pero, ajá, es que, ¿qué libro era? Es esto... Porque dice... El del Contiki, el viaje del Contiki, ¿dónde lo tengo? Lo tengo por acá, es el viaje del Contiki de Thor Heyerdahl, es la leyenda que hizo este noruego, su propuesta de que la población de América era la que había poblado la Polinesia, y él lo trató de demostrar haciendo una balsa de acuerdo a la descripción de los incas. ¿Le puedes poner en el chat el libro, por favor? Claro. Sí, voy a buscar. No te preocupes, no es ahorita. Que hace, entonces... Sí. Bueno, él era noruego, no sabía dónde estaba Quevedo, imagínate, yo soy peruano y no sé dónde estaba. No sé, hay que culparlo mucho. Pero está bien el tema de la balsa desde Quevedo. Ahí está, el Contiki. Es una zona agrícola que está en la costa del Ecuador, es una zona netamente agrícola arrocera. Okay. Que bueno, es un poco desconocido para muchos llegar a Quevedo porque no tenía nada, solo era agrícola y arrocera. Y esto del Contiki fue interesante, se trató de mostrar el poblamiento de América por la Polinesia y hubo un viaje que salió desde el puerto de Guayaquil hasta la Polinesia y fue una época muy interesante y una bonita cosa. Han habido varios intentos. El primero fue ese, pero el de Guayaquil lo llevaron la madera balsa al Callao. Luego han salido también otros de Guayaquil porque era cómo llegaban a las islas Galápagos y todo eso. Pues es un tema interesante, ¿no? Nos desviamos un poquito de la parte de impuestos. Pero estoy seguro que en Ecuador hubieran puesto un impuesto al Contiki. Mejor desviarse de los impuestos. Escúchame, yo sé mucho el poblamiento de la costa ecuatoriana, cómo se pobló, porque mi trabajo de investigación fue de antropología de la población de nuestra gente de la costa. Y a qué viene que se tuvo que demostrar que una pequeña fracción de la provincia de Manabí fue poblada por el mar.
de un grupo que migró de la Polinesia. Es un tema espectacular y antropológicamente se hace el estudio del cráneo, del tipo facial del individuo y el típico manabita de nuestra población que tiene la nariz prominente y un tipo facial muy diferente, se piensa que entró con una nave de esas, de la Polinesia, que no es de poblamiento de todos los países latinoamericanos por los Andes, sino entró por el Pacífico. Habían dos teorías, pues, ¿no? Inclusive en Ecuador estuvo este francés, ¿cómo se llama? Marc Rivet, creo, que le hicieron inclusive su estampilla. Paul Rivet. Gracias. Sí, Paul Rivet. Porque Thor Heyerdahl era el antagonista de él, pues, ¿no? Paul Rivet decía que venían de la Polinesia a América, Thor decía que era al revés, de América a la Polinesia. Eso es un tema interesante, ¿no? Sí. Es mi tema de investigación, Henry. Me encanta mucho ese tema porque dentalmente se ubican muchas cosas que la arqueología nos ha perdido. Nuestros piezas dentales marcan un origen etnográfico, un origen muy especial. Se puede encontrar en la dentadura y se puede encontrar 20.000 años después. Bueno, es un tema que cuando sepa mucho de filatelia les voy a dar una conferencia de eso. Okay. Claro. Ahorita te las pongo primeras fecha. Mordidas en las estampillas. Mauricio, lo veo con la mano en alto mientras busco el libro. Primero, Juan Pablo, muy interesante tu presentación. Noto, bueno, ya hemos visto varias veces cómo Ecuador hace tanto timbre de impuestos o de tasas o como lo quieran llamar. Muy interesante. Una pregunta. En todas las cartas que hemos visto, que nos mostraste donde y a mí me gusta el término impuesto postal, fue aplicado, solo llevan una, como debería ser, pero ¿has visto alguna en donde alguien, digamos, que ha sido muy altruista, haya querido poner doble impuesto para contribuir con la obra, que alguien haya querido pagar de más de impuesto para ayudar y que se refleje en una carta que tenga varios timbres, o eso simplemente no existe? No en el sentido que vos dices, pero sí hay casos en que aparecen más de uno y a veces hasta medias planas, porque les usan para pagar la tarifa postal. Ya. Sobre todo hay varios de Europa, hablando de tasas, yo creo que esa es incluso está multada. Me acuerdo de una carta a Alemania que tengo por ahí en los años 30, ya para octubre voy a mostrar esa, que son como 20 o 30 de sobretasas de ese tiempo, con que pagan la tarifa postal y creo que en Alemania le multan, porque no es sello postal. Ya tengo que ver bien eso, pero en algunos casos sí les echan nomás de ahí. Ya, gracias. Para muchos aquí lo importante es que sea estampilla. Sí. Le pegaban el sobre y vuela. No importa si era fiscal, timbre. Me quedó claro, así hay conferencia en octubre. Esa duda me quedó a mí al respecto de, ¿no les multaban? O sea, al ya haber prohibiciones de que haya cierto tipo de circulación, ¿no había una multa impuesta? Por ejemplo, en esto último que hablaste acerca de las estampillas que circulaban, o sea, que debían circular internamente en Loja, ¿no había una multa impuesta por correos al ver que esa estampilla, que era únicamente para circular dentro del territorio de Loja, que, qué sé yo, ya la veían en Guayaquil, que fue el ejemplo que nos presentaste, y no la multaban por haber hecho esto? No, más bien ganaban extra porque tenían una carta que no debía pagar y acababa pagando, entonces ahí se hacían de la vista gorda. En los años 50 sí multaban cuando usaban la estampilla de sobretasa para pagar el servicio de correos. Y sobre todo en Guayaquil les multaban. Hay algunas cartas que salen de Quito solo con la de sobretasa y en Guayaquil le multan. Tengo varias copias del libro. El original no lo encuentro por ningún lado, pero este es el libro, con Tiki. ¿No? Y Henry, sí. Si te revisas el mismo tema, lo hizo, qué interesante ese. ¿Cuál es el autor? Thor Heyerdahl, es Thor. Yerko puso la referencia ya en el chat. Ok, está en el chat, perfecto. Gracias. Y este hombre era, pues, le gustaba la navegación porque hizo otra que también partió de Egipto hacia no sé dónde, el Cairo. Pero... Mira,
Es un tema muy interesante. De la misma temática, un señor aquí partió, se llamaba Vital Alzar. Él hizo una nave y viajó de aquí a la Polinesia en una nave. Y hay estampillas, si no me equivoco, Juan Pablo. Hay estampillas precerámicas de una nave que viajó, de una nave hecha en oro, de cultura prehispánica, y hay estampillas del oro. Eso de oro no es esto de la balsa Miusca de los colombianos, porque... Sí, estamos en eso, pero hay una ecuatoriana también. También. Hay una balsa ecuatoriana en oro. Okay. No sé mucho el tema, no quiero... Nos desviamos del impuesto. Bueno, vamos a tener que hablar contigo en algún otro momento. ¿Alguna otra pregunta por ahí? La pregunta final, si me permiten, va con relación a los impuestos. El 58 se acaba y obviamente al gobierno le quitan de alguna manera un recurso para generar, ¿no? Dinero. ¿Con qué lo reemplazó? Porque me imagino que así nomás no iban a dejar andar una posibilidad de generar ingresos. El petróleo. El petróleo ya estaba en moda. Normalmente se eliminaba la sobretasa, pero el valor de la sobretasa se tarifa postal. Entonces, si vos tenías 5 centavos más 2, eliminabas la sobretasa y la tasa de correos era de 7. Lo que pasa es que ya no pasaba a una ajustadora, sino que entraba en el presupuesto general. Correcto. Era un tema de cómo distribuyes el presupuesto, pero el valor que recibía el Estado seguía siendo el mismo. Ya, ok. No, eso explica bastante, porque obviamente, pues, ¿quién va a dejar ir así nomás una cosa que te va a generar? Y menos del Estado. Claro, olvídate. Eso ya me parecía curioso. El 58 lo pararon, qué raro. Bueno. Juan Pablo, disculpa, me acordé de mi segunda pregunta. Viendo ese desglose del presupuesto de Ecuador, que al presidente, bueno, el pobre presidente solo le quedaba un 1%, ¿cómo hasta qué año el presidente pudo disponer de más recursos? Y no me imagino cómo serían las campañas en aquella época, prometiendo todo y después darse cuenta que solo tiene un 1% del dinero para poder cumplir con sus promesas. Para eso está el impuesto postal. Es cíclico en el Ecuador. Todo el inicio del siglo XX va aumentando esa descentralización. En el 25 le cortan y centralizan. Y del 25 en adelante, poco a poco, vuelve a descentralizarse. En el 45 quitan y otra vez vuelve. A inicios de este siglo seguíamos con una descentralización bestia de cosas, una cantidad de preasignaciones, todo. El que no es santo de mi devoción, tal Correa, centralizó. Es otro que centralizó las rentas. Y esa fue... se le fue la mano en la centralización nomás, porque centralizó más allá de lo que debía y en gran parte para llevarse, ¿no? Pero... Ese es otro tipo de centralización. Sí, centralizó en los bolsillos de los Correa. Bueno, con eso no veo a nadie más por ahí. Juan Pablo, muchas gracias nuevamente. Este tema es muy interesante. Felicitaciones, gracias. Gracias. Y Ecuador es el ejemplo claro de la creatividad con esto. Y el día de